Pellito José, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, hermanos, buenos días a nuestra audiencia, a nuestros televidentes y los cibernautas. Me vieron hacer algunas intervenciones, queremos hacer así como un poco dinámico. Hoy, mi participación con ustedes, vamos a pura economía. Vamos a hablar del corazón de la economía de las naciones, del mundo. Vamos a hacer un comentario breve sobre el fenómeno de la inflación. Todos nosotros, todo ser viviente en todo lugar del mundo ha escuchado esa palabra, inflación. ¿Qué es la inflación? ¿A qué se debe la inflación? ¿Cuál es el momento que la inflación es positiva? ¿Cuál es el momento que la inflación es negativa? ¿Cuál es el momento que la inflación es neutra? Hoy vamos a hablar un poco de esto y cómo anda el tema de la inflación para República Dominicana, cómo los bancos centrales manejan el tema de la inflación, que es tan cierto. Son esos datos estadísticos que ofrecen los bancos centrales. Tal vez el tiempo no me permita profundizar mucho, sin embargo, le voy a hacer las recomendaciones que siempre hago cuando estoy frente a este micrófono y estas cámaras. Busquen lápiz y papel. Siempre pretendo agregar valor cuando hago uso del micrófono. De hecho, abro un paréntesis. Estudié locución en el año 2000, estoy carnetizado por la Comisión de Espectáculo Público. Me motiva a decir esto porque hay un compañero aquí en cabina que tiene todos los galones, tiene todas las rayas, y lo felicito por eso, porque hay que estar en los medios como Dios manda. Y desde el momento en que estudié con el profesor, bueno, se me va el nombre del profesor, se fue para Estados Unidos, a la Escuela de Educación Estras, y lo de esa época lo recordarán, me propuse estudiar locución para poder aportar a la sociedad, jamás utilizarlo para hacer daño, ni siquiera como una carrera, sino para poder agregar valor. Y ese es el sentido, predicar el evangelio con los conocimientos que voy acumulando, lo que le llaman inteligencia acumulativa, que es lo que el ser humano va desarrollando en el tiempo, la experiencia. Muy bien. El fenómeno de la inflación en las economías, y en particular economía de República Dominicana, como esto es un medio que se escucha en todos los rincones del mundo, las economías del mundo. La inflación, y les voy a invitar que vayan a la página del Banco Central, porque voy a citar datos en tiempo real. En tiempo real voy a citar datos, como pueden ver en sus pantallas, los que están en televisión. Vayan a la página del Banco Central y cuando usted entre, si está entrando desde un móvil o una tablet, le va a salir el menú principal, acceso rápido, página abierta. Usted se va al final donde dice variables macroeconómicas. Ahí donde está variables macroeconómicas, hay unos datos muy pequeños, pero oye como dice el título, variables macroeconómicas. O sea, eso es lo que decide cómo anda el comportamiento económico de un país y en particular de República Dominicana. En este caso lo estamos mandando a entrar a la página del Banco Central de la República Dominicana. Dicho sea de paso, un Banco Central que se ha gestionado con excelencia en los últimos 30 años, pudiéramos decir, a pesar de algunas crisis que hemos enfrentado. La inflación es un fenómeno, es un elemento, es un asunto de la economía que está puesto allí con intenciones. La inflación, como su nombre lo dice, imagínese que usted tiene un globo en la mano, una vejiga, para que se entienda mejor, y lo voy a decir un poquito más popular, una vejiga. Usted tiene una vejiga azul, amarilla, rosada o verde, y está en su mano desinflado, ¿verdad? Y al momento que usted comienza a echarle aire, esa vejiga, ese globo se va inflando para poder darle un significado más llano a la inflación. Eso es la inflación. La manera como los costos de la canasta familiar, los precios de los productos, de los artículos, de los medicamentos, de los vehículos, del combustible, de la renta, todo lo que nosotros consumimos, a medida va variando, entonces genera lo que le llama inflación. Es decir, inflación es
elevación del costo de la vida. O sea, cuando la cosa se nos pone un poquito más apretada, cuando no podemos estericar el peso más allá de donde da. Las amas de casa me están entendiendo perfectamente ahora, porque estamos hablando de estericar el peso del diario. Este señor que es motoconcho, que es obrero, que es chiripero y que tiene que darle a la señora el diario en la mesa. Lo del desayuno, lo del almuerzo, lo de la cena, esta mesada que tiene que darle al niño, a la niña para ir al colegio, para que pueda beber agua por lo menos. Ya 50 pesos no dan, porque una botellita de agua en una cafetería de un colegio cuesta 25 o 30 pesos. O sea, el niño no se puede comer ni siquiera una papita frita. En ese sentido. Eso es inflación. Ahora bien, en la economía, el fenómeno de la inflación tiene tres elementos. Ya le hablé de la inflación. Ahora le voy a hablar de la deflación. Bueno, hace un momento teníamos una vejiga inflada, ¿verdad? Entonces, si usted va soltando la boca de la vejiga va a ir vaciándose y eso está produciendo una deflación. O sea, la deflación es cuando la economía cae en picada, como estuvo República Dominicana durante el encierro de la pandemia, que si mi memoria no me falla, hubo un momento que llegamos a menos 28. O sea, cuando... Fellito, ¿Sí? Explicar más digeriblemente qué es la deflación. Sí, ahí voy. La deflación es cuando la economía baja por debajo del punto ideal de ese sistema económico o por debajo de cero. Eso es deflación. Inflación cuando los precios suben. Deflación cuando los precios bajan, se deprimen. Diría, bueno, pero Fellito, que venga una deflación. Cuidado, espérate, no diga eso. Porque deflación significa quiebra. Deflación significa una economía rota. Deflación significa que la economía se está yendo por donde no debería ir. Por ejemplo, que compré a 48 y tengo que vender a 46. Muy buen ejemplo. Usted trabaja con el tema inmobiliario, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver el tema de la deflación. De pronto, el señor Ávila, Ángel Guilamo Ávila, tiene dos apellidos potentes. Esos apellidos tienen cuarto. Digamos que él compra un apartamento para revenderlo. El apartamento le costó $150,000. Pero a los 3 meses viene una deflación y el valor de ese apartamento baja a $20,000. Está perdiendo $130,000 en 3 meses. Por ende, la deflación no es conveniente para ninguna economía. Yo creo que con este ejemplo del apartamento se entiende mucho mejor, ¿verdad, Juan Alberto? Sí. Eso es deflación, se me cayó todo. Ahora bien, le hablé de 3 elementos. Le hablé de la inflación, le hablé de la deflación y el otro elemento es la estanflación. La estanflación quiere decir que la inflación se queda en un solo lugar. Ni sube, estancamiento económico. Ni sube ni baja. Dice, pero Fellito, ahí es que está bien. Se queda como en un medio. Se queda ahí en un punto. Llegó a 10 y ni a 9 ni a 11. Se quedó en 10 durante 6 meses. Eso es malo también. ¿Por qué? Porque se frena algo que le llaman plusvalía. Y tomo el ejemplo del apartamento otra vez. El amigo Ángel Guilamo compró ese apartamento, estoy poniendo un ejemplo para los que sintonizaron ahora, compró ese apartamento, dijimos en $150,000, él quisiera ver que se aprecie, no que se quede igual, porque los negocios son para ganar dinero. Si usted hace negocio para ganar cuarto, si no, no es negocio, es cualquier otra cosa, menos negocio. Entonces la estanflación quiere decir economía estancada, o sea, no hay avance. Y ninguna economía está diseñada para estar estancada. De hecho, ¿sí? Y esa estanflación, así es el término. Sí. ¿No produce cambio en los intereses, por ejemplo, bancarios? Debería.
Bueno, cuando eso se da... ¿O se estanca también? Cuando eso se da, siempre hay unos elementos, unas situaciones, unas crisis económicas que se dan, que son, digamos, ahora mismo imprevistas. Y tú no puedes decir qué puede surgir para darse una estanflación, pero si es una estanflación, el banco ni te va a bajar la tasa ni te va a subir la tasa, porque la economía está en un momento. De hecho, recordemos todas las medidas que fue tomando el Banco Central durante la pandemia para bajar la tasa, y luego con la reactivación económica las tasas volvieron a su nivel y un poquito más, porque esa es la dinámica. O sea, los bancos no te van a cobrar más ni te van a cobrar menos, porque tú me estás diciendo que me llenaste el galón y está por la rayita de la boca, ni le echo más ni bota. Ahora, si hay inflación, se le sigue echando agua y el agua se derrama. Si hay esta inflación, lo pullaron con una agujita por debajo, y aunque sea de a poquito, el galón va a ir filtrando un poquito de agua y va a ir bajando. Ni la inflación descontrolada, quiero usar esta palabra porque ahora voy a explicar algo que pudiera ser contradictorio. La inflación controlada es sana. ¿Por qué? Yo les invité que fueran a la página web del Banco Central, porque esto es así. Queremos hablar con datos reales. Ahí donde el Banco Central todos los meses actualiza los datos estadísticos de la macroeconomía, hay algunos datos que le voy a leer. Está titulado Variables macroeconómicas, es decir, la economía a lo macro, a lo grande, a lo general, a nivel de Estado. Esos son datos estadísticos de Estado. Dice que la meta inflacionaria de la República Dominicana es 4% más o menos 1. ¿Qué significa esto, Fellito José? Sírvemelo con cucharita. Ayer, sírvemelo como un tapado. Ahí dice abril 2025. Sí, eso es reciente. Es reciente, estamos en mayo. Es decir, al cierre de abril. Ya. Es decir, que República Dominicana tiene como meta, por muchos años tiene esa meta, que la economía se infle anualmente el 4%. Puede ser 5, puede ser 3. Fellito, ¿por qué tú dices puede ser 5, puede ser 3? Porque un elemento matemático que se usa en economía que dice 4%, 4.0% más o menos 1. Es decir, mi meta es el 4. Puede subir 1 o puede bajar 1. ¿Y dónde se cumple esto? Como decía Ángel ahora mismo, que dice que la variable porcentual de abril del 2025 nos da unos siguientes datos. Dice que la inflación a la fecha mencionada, abril 2025, es decir, el mes pasado, porque todavía estamos en mayo y mayo está corriendo, te pueden dar una previsión, una preliminar, datos preliminares del mes de mayo, pero no conclusiones, porque el mes puede pasar muchas cosas. La economía varía hasta por lo que diga el presidente en la semanal, para que tengan una idea. Así funciona la economía. Por lo que Trump decida. Si Trump decide mañana que estas condiciones arancelarias que él anunció no va, eso va a dar un cambio en la economía inmediatamente con los inversionistas, inversiones extranjeras, y muchas cosas comienzan a moverse. Los dólares comienzan a aparecer. El impuesto que se le pretende poner a las remesas. Ay, Dios mío. Así no, porque de eso comen muchísimos pobres. Sí, ay, no, así no. Ahí puede haber una variable importante. No, a pasar hambre van mucha gente que le mandan todas las quincenas $100 para hacer la comprita, van a pasar hambre. No, pero eso no depende del gobierno, eso es una decisión que va a tomar Trump. Sí, o sea, es allá. Es un gobierno extranjero, pero que no está pensando en su país y no en los pobres dominicanos. Sí, pero que aquí no lo copien, usted sabe que aquí copian todo. Sí, no, pero al tema que Ángel se está refiriendo es una decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de una variable de aproximadamente 44 millones menos que ingresarían al país. Y afecta entonces la balanza de pago en economía,
afecta las reservas internacionales, afecta el tema del tipo de cambio. Corrijo, 44.000 millones. Pero me quedan 3 minutos ahora. O sea, déjame explicar esa partecita y quizás pudiéramos profundizar ese aspecto extramar. Ellos explican aquí el Banco Central, repito, Banco Central, vayan allá, los estudiantes de administración de empresas, de contabilidad, de economía, denle seguimiento a esos datos. Y los profesionales y empresarios. Dice que la inflación interanual de República Dominicana al mes de abril de este año es 3.71%. Es decir, está, digamos, 29 décima por debajo de la meta, que es 4. Y el mismo planteamiento dice que puede bajar a 3. Y dice que la inflación acumulada a 4 meses es del 1.3%. Usted puede hacer un cálculo así rapidísimo. Si ha pasado el primer cuatrimestre y dice que la inflación acumulada en el primer cuatrimestre es el 1.03% y el año tiene 3 cuatrimestres, usted puede hacer una ecuación matemática básica. Multiplique 1.03 por 3 y eso le va a dar 3.09. Eso estoy yo aquí haciendo un pronóstico que necesariamente no puede ser real. Lo que sí nos indica esos datos, que difícilmente la economía de República Dominicana sobrepase el 4. Tal vez pueda llegar al 4.5, pero es muy difícil porque las proyecciones de la inflación acumulada nos dicen que será bueno. Así que los meses para estos pronósticos son planos, o hay meses que producen picos, bajan. Podríamos plantear que esa proyección es plana a partir de los resultados que hemos obtenido hasta ahora, o al final de año, a mediados de año, nosotros podríamos tener picos hacia arriba o hacia abajo. No es plana, la economía es variable, es dinámica. Por ejemplo, el mes de mayo va a ser más inflado que el de abril. ¿Por qué, Fellito? El vende mamá. Esta semana, haga hasta cuarto que van la gente. Y julio. Esta semana, Julio, ¿qué es Julio? De julio. ¿Qué es Julio? ¿Qué? El Día del Padre. No relaje, no estamos en serio, aquí es un tema serio. ¿Verdad? Este es un tema serio. Va a haber un pico porque en mayo suben todos los precios. O sea, no me diga a mí que la nevera le bajaron un 20. Eso no se lo creo. Se me acaba el tiempo, señores. Sí, dicen que no, que yo puedo seguir hablando. Bueno. Fíjense, señores. Ahora, Fellito, ¿y qué pasa si la inflación interanual es el 3.71? Significa que como la inflación tiene que ver con el costo de la vida, significa que el costo de la vida bajó también. Yo quisiera responder eso con algunas llamadas de las amas de casa, porque si en abril nosotros tuvimos una inflación, digamos, moderada, por debajo de la meta del costo de la vida, se supone que en la cartera de nosotros, en la cartera mía no lo ha sentido, y usted, amigo, usted ha sentido la mejoría de esa flexibilidad económica en su cartera. ¿Tú sabes cuál es el problema del per cápita? Sí, dígame. El per cápita, nosotros nos juntamos en un mismo lugar, tú te comes 4 panes, sí, y alguien llega y averigua el consumo de esa habitación. Estábamos tú y yo, yo no me comí ninguno, tú te comiste 4, pero nos comimos 2 panes per cápita. Sí, así. Eso es lo que manda la ley de estadística. Y yo me estoy muriendo de hambre. Todo el mundo comió. Yo me estoy muriendo de hambre. Tú tienes la barriga que no aguanta un jalón. Sí, pero según los datos per cápita, tú y yo, o sea, ahí no se está pasando hambre. Y una preguntita, Fellito. Esas estadísticas
se reflejan, por ejemplo, en el señor que en una parcela sembró en Constanza una parcela de lechuga, por ponerle, o plátano, y agarró Pedro Pablo, que llegó de manera informal en un camión, lo cargó, lo trajo aquí al mercado de Villaverde y lo vendió de manera informal, ahí mismo con el dinero. Venga, compadre, a cómo los plátanos, a 5, se acabó, me lo dio. Al final, yo que fui a comprar, esas estadísticas también están contempladas. Sí, hay manera de tomar esos datos. ¿Por qué? No, la manera yo sé que existe, pero sí se contemplan. En el campo se contemplan. Estadístico se contemplan. Se contemplan porque el Banco Central hace más estudios de lo que la gente se imagina. Yo tengo constancia de que los jóvenes que andan recogiendo los datos de estadístico van a las cafeterías, a los mercados, y el áreas rurales tienen su equipo. Hay otro mecanismo de análisis de datos de las condiciones económicas y vulnerabilidad que tiene el país, que el CIUBEN, que a veces no lo usan, que eso mide la condición de vulnerabilidad y economía. Yo tengo clientes emprendedores y MIPYMES que a veces me llaman: Fellito, yo tengo una gente aquí del Banco Central aquí que quiere que le dé algunos datos. Digo, no, esos son la gente de estadística que andan actualizando todos los meses los datos. Yo soy consciente de que esos datos se recogen en la calle. Ahora, cuando esos datos llegan donde los tabuladores, no sé cómo lo tabulan, y cuando el que filma dice, mira, ajustame esos números, hay que hacerlo. Eso yo te ya esos son otros elementos. Cuando esos datos llegan, cuando esos datos son escandalosos, a donde el mandatario, el que filma. Pero venga acá. Sí. Pregunta a una amiga oyente a través de nuestro WhatsApp: ¿de qué vale que suban el salario en la República Dominicana si todos los meses la canasta familiar sube? ¿Nos puedes explicar brevemente por qué, Fellito José? Fíjese, es una pregunta interesante y que siempre la planteo en el contexto de un aumento salarial. Señores, los aumentos salariales producen inflación. Los aumentos salariales le producen mayor ingresos a los empresarios. Los aumentos salariales le aumentan mayor ingreso al gobierno a través de los impuestos. ¿Ingreso o egreso? Ingreso al gobierno a través de los impuestos. En el caso de los empresarios. Lo voy a explicar también. Por ejemplo, en el caso de los empresarios, voy a poner un ejemplo simple. Supongamos que yo tengo una nómina de 100,000 pesos, para un número manejable, para no decir 100 millones. Y el gobierno, el comité de salario, opta por aumentar un 20% de salario. ¿Cuánto le estoy aumentando a mi nómina? 20,000 pesos, correcto. Significa que mis gastos fijos aumentan un 20,000 pesos. Pero el empresario pretende perder el 20% de sus ganancias. No, el empresario va a aumentar un 25% de los precios de los productos y automáticamente compensa ese salario que está pagando por arriba. Entonces, bueno, Fellito, yo soy asesor empresarial. O sea, yo no puedo decirle a ningún empresario que pierda dinero. Pero Fellito, ¿y con lo que tú estás diciendo? Pero también le digo a la gente, manéjate bien cuando tú vas a gastar y elige con cuidado. Es como estar... Porque es una realidad, los negocios son para que subsistan. Ya te expliqué lo de los empresarios, ¿verdad? Está claro ahí. Y la persona que hizo la pregunta por el chat de WhatsApp está claro de que los supermercados están más caros porque hay una serie de aumentos de salario que lo que hace es encarecer la vida, porque las empresas no pueden quebrar. Con relación al gobierno, y también ahí explico que hace que la gente, los empleados gasten más dinero, que sean más pobres. Los aumentos de salario en países como los nuestros lo que hace es empobrecer más a la sociedad y darte una percepción de mejoría que no es real. El gobierno recibe más ingresos por varias razones. Si un producto costaba 80 pesos y por el impacto del aumento ahora está costando 100, el gobierno, si el producto es un producto sujeto al ITEVIS, el gobierno va a recibir una proporción mayor de ITEVIS, ¿cierto o no? Sí. Pero también hay personas que no llegaban al rango del pago de impuestos sobre el salario y que ahora sí tienen que pagar impuestos sobre el salario, que después de 34,886 pesos, 85 pesos, aplica
el rango del 15% del excedente de ese tope. Hay personas que no llegaban a 35 mil pesos y por un aumento de salario llegaron a 36 y lo poco que le aumentaron ahora tienen que pagarlo de impuestos sobre la renta. Gracias, Fellito José. Gracias, yo creo que esta ha sido una charla. Por la invitación de siempre. Dios le bendiga, Fellito José. Sígueme en redes sociales como ABC Finanzas y en TikTok como el profesor, Fellito el profesor. Gracias a Fellito José. Amigos, llegamos gracias a Trinidad, gente que sabe de gomas, al doctor Ávila, gineco-obstetra, a Juan Julio Báez y asociado, oficina de abogados, a Lubitec, soluciones avanzadas en aluminio y vidrio. Gracias a NutriClear, nutrición clínica y dietética, a la doctora Wideli Busby, neumóloga internista. Migración Hoy, asesoría migratoria bilingüe, al doctor Osiris Valdés, cardiólogo, al doctor Norberto Martínez, urólogo, Ángel Ávila Guílamo, oficina de abogados de Emiliano Púlpitos para iglesia y todo tipo de eventos, VIP Car Wash, Auto Detailing, y gracias al doctor Fellito José, coach de finanzas personales y empresariales.